Si llevas tiempo estudiando los conceptos de ICT, pero te confundes entre tantas cosas, order blocks, fair value gaps, liquidez, los entiendes, pero te cuesta trabajo entender cómo usarlos, cuáles son los de mayor probabilidad, este es el video definitivo para ti, porque te estaré explicando todo acerca de los PD arrays o zonas de ineficiencia de alta probabilidad. Como lo acabo de mencionar, los PD arrays son zonas en donde el precio tiene alta probabilidad de reacción, todo lo que conocemos como liquidez, order blocks, fair value gaps y demás, todos esos son PD arrays, y en una serie de 3 videos te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entenderlos. Este es el segundo de 3 videos. Si no has visto el primero, te recomiendo que lo vayas a ver. En la descripción de este video te lo voy a dejar en el primer link para que vayas a verlo, porque ahí profundizamos acerca de qué es un PD array y, lo más importante, el contexto de en dónde buscarlos. Porque la verdad es que yo me he dado cuenta que muchos traders tratan de comprar en cualquier PD array o ineficiencia alcista y vender en cualquier ineficiencia bajista, y la verdad es que esto es muy confuso. Hay que partir de un contexto primero para definir si vamos a estar buscando compras y ventas, y después sí buscar esas zonas de ineficiencia a favor de la dirección del precio que ya definimos antes. Entonces, para eso es muy importante que vayas a ver ese primer video. Y bueno, entonces, como lo mencioné anteriormente, este tema de PD arrays lo dividimos en 3 videos. El tema de contexto, que es lo que vimos en el video anterior. El tema de PD arrays, que es lo que vamos a estar viendo en este video, todos los tipos de ineficiencia que hay, o por lo menos los que yo considero más relevantes, porque la verdad es que hay muchísimos, pero siento yo que realmente no todos son necesarios. De hecho, los que te voy a decir aquí no tienes que dominar todos. Con que domines 2 o 3 estás del otro lado, pero te voy a enseñar los que yo considero más relevantes o los que he llegado a utilizar. Y también, muy importante, te voy a dar un pequeño adelanto de cómo se relacionan entre sí. ¿Y por qué digo un pequeño adelanto? Porque en el tercer y último video de esta serie, uniendo las piezas, te voy a decir de forma detallada, ahora sí, cómo se relacionan y la narrativa que yo mismo utilicé para poder crear mi propia estrategia. Te garantizo que al terminar este tercer video te va a volar la cabeza y te vas a dar cuenta de lo fácil que es. También, muy importante, al terminar este tercer video te voy a estar compartiendo todo este archivo para que lo puedas descargar sin ningún problema. Entonces vamos a ello, a comenzar con los PD arrays. De acuerdo, para mí los primeros PD arrays o el primer bloque importante son los de liquidez, y realmente mis favoritos son 2, el alto o bajo de la vela anterior y los swing points. Ahora, ¿cuáles son cada uno y cómo se diferencian entre sí? Muy fácil. Vamos a comenzar con el previous candlestick high or low. Algo muy importante es que yo tengo un video que se llama Entonces te lo voy a explicar de forma resumida, pero si lo quieres ver más detallado y cómo incluso lo utilizo para definir el daily bias, pues te recomiendo que vayas a ver ese video. Pero básicamente lo que hacemos aquí es delimitar los altos y bajos de la vela anterior y usarlos como niveles de liquidez. Por ejemplo, aquí tenemos que el precio tomó liquidez del bajo de la vela anterior. Lo tomó, pero no fue capaz de cerrar por debajo de este mínimo. Entonces esto nos puede dar una señal de que el precio va a continuar hacia arriba. ¿Hacia dónde? Pues lo más seguro hacia un previous candlestick high. En este caso yo estoy usando a lo mejor velas de un día, pero para una semana, 1 hora, 4 horas funciona exactamente igual. Si el precio te llegara a tomar liquidez de el bajo de la vela anterior, así, pero sin cerrar por debajo, pues lo más seguro es que la siguiente vela sea alcista para continuar con ese movimiento. Te repito, esto en específico yo lo uso para definir el daily bias, entonces en este video que te comento lo detallo muchísimo más a profundidad. Te recomiendo que vayas a verlo. Y en un pedazo de precio bajista se ve exactamente igual, pero al revés. Vean aquí el precio como nos genera un alto y esta mechita de aquí nos toma el máximo de la vela anterior, pero no es capaz de cerrar por arriba, sino que solamente nos toma liquidez y cierra por debajo. Para mí esto es señal de que el precio ahora puede ir hacia el bajo. Entonces es básicamente encerrar una vela, esperar a que el precio te tome el alto, como en este caso, o el bajo con liquidez. ¿A qué me refiero con liquidez? Pues que sí te lo tome, pero que no cierre, en este caso por arriba, o en su caso por debajo de ese nivel, y pues esto te dará un buen indicio de que el precio es muy probable que se dirija, en este caso, hacia el bajo. Esto, si lo utilizas con velas daily, como te digo, te puede dar el daily bias. Para mí este es de mis PD arrays favoritos.
Los siguientes serían los swing points. Estos son altos y bajos que no necesariamente son los que ocurren inmediatamente antes. Por ejemplo, este sería el previous daily high, si tomáramos en cuenta esto como velas diarias. Y un swing point es un punto alto relevante, pero que no necesariamente es de la vela anterior, como el previous candle high o el alto de la vela anterior. Este puede ser un alto o un bajo que no sucedió necesariamente hace poco. Entonces esos puntos de liquidez también nos sirven como referencias para saber hacia dónde puede llegar el precio. Por ejemplo, así a mí me gusta combinarlo y es de lo que te digo, este es un pequeño adelanto de cómo irlos combinando. En el siguiente video ahora sí te voy a explicar toda la narrativa de cómo yo los voy juntando, pero aquí mira cómo juntamos un previous candle low, un bajo del día anterior o de la vela anterior. Repito, esto puede ser en velas de 4 horas, de 1 hora, de 5 minutos, de un día o de una semana. Pero mira aquí cómo el precio toma el bajo de la vela anterior con liquidez. ¿A qué me refiero con liquidez? A que lo toma, pero no es capaz de cerrar por debajo, sino que lo toma y cierra por arriba. Esto nos da una buena toma de liquidez y nos deja como referencia comprar hacia dónde. Puede ser hacia el alto de la misma vela, como lo vimos en los ejemplos anteriores, o tener una referencia más grande hacia el swing high. Ahora, este es otro ejemplo similar al anterior. Aquí el precio nos toma el bajo de la vela anterior con liquidez y tenemos varios puntos de referencia. Uno sería el alto de esa misma vela o el swing high. Y aquí el bias, si esto fueran velas diarias, podría ser perfectamente alcista. Va a haber veces que tu análisis esté mal. Como en este caso, mira cómo el precio no solamente no llega al target, sino que no rompe, ahora sí, ese bajo. Y no lo hace con liquidez, rompe y cierra por debajo de estos bajos. Entonces aquí también tenemos un buen espacio para buscar ventas hacia el siguiente swing low. ¿De acuerdo? Entonces swing low, swing high son puntos altos y bajos que más que servirnos como puntos de entrada nos sirven como puntos de referencia de hacia dónde puede llegar el precio. Una vez que el precio no rompe, por ejemplo, este bajo de las velas anteriores, pues la referencia siguiente sería este swing low. Y es exactamente lo que termina pasando. Vámonos rápido hacia el siguiente grupo de PD arrays, que pues a mí me gusta muchísimo. Sería el grupo de los Fair Value Gaps. Primero tenemos el Fair Value Gap tradicional, que es una formación de 3 velas, en donde entre el máximo de la primera y el mínimo de la tercera, en este caso, pues se nos genera un espacio y esta es una zona de ineficiencia que el precio puede mitigar para seguir subiendo. Para Fair Value Gaps bajistas es lo mismo, pero al revés, un espacio entre el mínimo de la primera vela y el máximo de la tercera. Ese espacio se le conoce como Fair Value Gap. Es una zona de ineficiencia que el precio puede regresar a mitigar para continuar con su tendencia, en este caso bajista. Ahora, muy importante, hay diferentes tipos de Fair Value Gaps. No voy a profundizar tanto en esto, pero sí te voy a decir cuál es mi favorito. Mi Fair Value Gap favorito es en el que la tercera vela justamente toma como liquidez, en este caso el alto de la segunda, pero no es capaz de cerrar por arriba. Esto también es como un pequeño adelanto de cómo se puede combinar con el tema de altos y bajos de la vela anterior. Una vez que el precio hace esto, pues lo más probable es que regrese a mitigar este Fair Value Gap. Entonces, este tipo de formaciones con liquidez en la tercera vela nos da un buen indicio de que este Fair Value Gap puede ser mitigado. Y aquí es justamente lo que pasa. Aquí, por ejemplo, podemos volver a encerrar esta vela usando el concepto de altos y bajos de la vela anterior, y como aquí el precio nos rompió y nos cerró por arriba de este alto, pues la expectativa ahora sería que el precio siguiera subiendo. Pero como te digo, esto lo explico mucho mejor en el video de Daily Bias. También en el grupo de Fair Value Gaps tenemos el Inverted Fair Value Gap, que es básicamente un Fair Value Gap que, digamos, en su momento en este caso era bajista. Aquí esperábamos que el precio, después de crear este Fair Value Gap, lo mitigara para seguir cayendo, y el precio lo que hace es que lo rompe y lo mitiga al revés para tener una reversión. ¿De acuerdo? En un escenario alcista y en un escenario bajista es igual. Nosotros aquí incluso tenemos que este Fair Value Gap aquí respetó, pero después al romper nos hizo un retesteo de esa misma zona para tener la reversión. Para mí es de mis Fair Value Gaps favoritos, se llama Balanced Price Range o BPR, y es básicamente cuando un Fair Value Gap alcista, como en este caso,
se combina con un Fair Value Gap bajista. Esto nos crea una zona completa que termina siendo aquí, como pueden ver, dos Fair Value Gaps encimados para tenerlo como justamente una zona de ineficiencia que es probablemente que el precio mitigue y reaccione. ¿De acuerdo? Así se vería uno para buscar ventas y un Balance Price Range para buscar compras se vería más o menos así. Tenemos primero la formación bajista, el precio no lo respeta, lo rompe y nos crea otro Fair Value Gap que es este ahora de aquí. Este es el alcista y el bajista es este de aquí. Nos crea esta zona y esta zona que pues bueno nos da una buena referencia para una vez que el precio la mitigue y la respete, puede ser aquí, pues buscar en este caso compras. Siguiendo con el tema de los Fair Value Gaps, tenemos el Volume Imbalance que se divide en dos. Tenemos el famoso New Week Opening Gap. Esto sucede normalmente cuando los fines de semana hay noticias fuertes. Por ejemplo, hace poco recuerdo que hubo elecciones en Francia, fueron en fin de semana y esto ocasiona que pues haya movimientos fuertes en las aperturas, creándonos estos pequeños espacios. Ahora, esto es en una vela semanal, obviamente. Entonces, el cierre de la vela anterior y la apertura de la vela actual nos crean una zona que el precio puede regresar a mitigar. Igual para reaccionar y poder continuar pues con la tendencia que ya tenía. Por otro lado tenemos el New Day Opening Gap, que es básicamente lo mismo, pero aquí se nos hace con velas diarias. Vean aquí como tenemos el final del día anterior, el inicio del día actual. Eso nos crea un pequeño gap y vean aquí como el precio reacciona a él para continuar con la tendencia actual. Aquí de hecho hay otro. En este caso no tenemos el cierre, sino la apertura, porque el cierre fue aquí. Y esta es la apertura y aquí igual tenemos la apertura. Entonces este es un New Day Opening Gap de aperturas y este es de cierre con apertura. Puede ser cualquiera de los dos, realmente las aperturas o los cierres, para que no se confundan mucho. Simplemente en cuanto vean este tipo de formaciones en velas diarias o semanales, pues saben que puede ser zonas, si las encerramos así, como lo dije con las aperturas y o los cierres, en donde el precio puede reaccionar. Por último tenemos los order blocks. Ya vimos liquidez, ya vimos fair value gaps. Ahora, ¿cuáles son los order blocks que más me gustan y los que considero más relevantes? El primero sería el breaker block. Es cuando tenemos una narrativa de una tendencia y se nos forma un order block que nos genera un cambio de estructura, ya sea mayor o menor. Esto de hecho también los order blocks en general se pueden combinar muy bien con la liquidez. Repito, es algo que vamos a ver más a profundidad en la tercera parte de esta serie de videos, pero cuando tenemos liquidez y cambio de estructura, normalmente se nos va a formar un order block y el punto más alto en este caso de un order block se considera como alto protegido. Es decir, que es muy difícil que el precio regrese aquí. Entonces a lo mejor por aquí se podrán buscar ventas, dependiendo de qué temporalidad sea, con el stop loss por acá arriba. Para compras es igual, un breaker block es aquel que nos cambia la narrativa del precio, en este caso de bajista a alcista. Y lo mismo, el punto más bajo, que normalmente se combina con una toma de liquidez, se convierte en el bajo protegido y es muy difícil que el precio regrese ahí, por lo menos en el corto plazo. Y seguimos con los mitigation block, que a diferencia de los breaker blocks son order blocks que van a favor de la estructura. Si recordamos, los breakers nos cambiaban la narrativa del precio de bajista a alcista y al revés. Aquí son bloques que continúan a favor de la estructura. Básicamente los retrocesos de una estructura. ¿Ya vieron? Y vean cómo aquí se mitigan perfectamente. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, cuando estamos operando en una estructura, esperemos a que el precio nos haga un retroceso profundo, justamente a mitigarnos el mitigation block, vaya la redundancia, para continuar, ¿no? Por eso a lo mejor si el precio nos hace un retroceso pequeño, pues no es suficiente para buscar esas compras. Esto también se relaciona con el tema de Premium and Discount que estuvimos viendo en el video anterior. Entonces así se verían bien unos buenos impulsos y retrocesos en forma de mitigation block y justo lo que no queremos ver es esto de aquí abajo. El precio dando impulsos fuertes y retrocesos pequeños, impulsos fuertes y retrocesos pequeños porque realmente no nos están mitigando nada, ¿no? El precio tendría que caer aquí para considerar esto como un mitigation block o un buen retroceso para continuar. Justo aquí como se los puse, esto no es algo que nos guste ver,
pero esto sí. El siguiente tipo de order block a mí me gusta muchísimo, se llama propulsion block, que es para un retesteo de entradas. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es identificar un order block, puede ser breaker o mitigation, no importa, pero por ejemplo en este caso tenemos un movimiento alcista. Entonces en la mitigación aquí tenemos la formación del order block, el precio rompe y con este movimiento bajista se mitiga el order block. Ahora el propulsion block es el último movimiento bajista que mitiga el order block. Entonces aquí tenemos el precio, todo esto mitiga el order block, pero ¿cuál es el último movimiento bajista que lo mitiga? Este de aquí, ¿ya vieron? Y luego el precio rompe, retestea y continúa. Este a mí me encanta justamente porque es una forma de validar que el order block está confirmado. No es como una doble confirmación. No solamente te esperas a la mitigación del order block, sino te esperas a que a lo mejor haya un pequeño cambio de estructura para continuar. En ventas es exactamente lo mismo. Tenemos aquí el order block, que es este, y uno podría pensar que a lo mejor la mitigación está dentro de todo este movimiento. Entonces tenemos aquí el order block, tenemos el rompimiento. Es muy importante que se tiene que buscar este bloque o este propulsion block una vez que, digamos, el precio sale del order block. Si me explico, entonces aquí tenemos el movimiento bajista, luego el precio sale, y una vez que el precio sale, la mitigación es lo que sucede después. Entonces aquí tenemos el último movimiento alcista, puede ser solamente el cuerpo o puede ser la mecha completa. En este caso yo encerré solo el cuerpo de ese último movimiento alcista. Vean cómo el precio lo rompe con esta vela de aquí, con esta vela de aquí, y luego lo retestea con esta pequeña mechita y sigue cayendo. Entonces, como digo, este es como una forma de buscar un order block y luego un pequeño cambio de estructura en temporalidades menores. Este me gusta muchísimo. Y el último, que es el rejection block, que es básicamente cuando el precio nos toma liquidez y esa mecha de la toma de liquidez se convierte en el rejection block. Entonces, así se vería, digamos, en una estructura alcista. Y así se vería en un movimiento bajista, como la mecha que nos toma liquidez del alto se convierte en una zona que el precio puede mitigar. En este caso fue inmediatamente en la siguiente vela para comenzar a caer. Esto realmente, si bajáramos de temporalidad, sería un breaker block. Tenemos un movimiento alcista y luego un movimiento bajista. Entonces, esto en temporalidades pequeñas seguramente sería un breaker block. Y listo, traders, estos son los tipos de ineficiencia que a mí me gusta ver: liquidez, fair value gaps y order blocks, y a su vez todas las clasificaciones de cada uno de ellos y los que utilizo. Ahora repito, no utilizo todos al mismo tiempo, no utilizo todos ahora, simplemente son los que yo considero relevantes. Con que puedas dominar 2 o 3 estás del otro lado. Y justo como te lo he comentado, en el próximo video les voy a explicar la narrativa que yo le doy a estos PD arrays y cómo se pueden relacionar para crear una estrategia. Como les dije al inicio, este archivo descargable lo podrán tener al finalizar el próximo video. Nos vemos pronto. Chao.